Buenos días, mi nombre es Juan Pablo de Jesús Sánchez González, con número de control E17020601. Esto es para la materia de diodos y transistores impartida por el ingeniero Colina. Es la segunda oportunidad y soy estudiante del Instituto Tecnológico de Veracruz. Ahora les voy a explicar en el video una parte de los problemas que hice del capítulo de FET y del capítulo de amplificadores con FET del libro de Floyd. Comenzamos con la primera pregunta que dice: el VGS, o sea, el voltaje gate source de un JFET de canal P se incrementa desde 1 voltio hasta 3 voltios. Nos vienen dos incisos. El primero dice: A. ¿Se estrecha o se ensancha la región de empobrecimiento? Bueno, como es un transistor JFET de canal P, le estamos incrementando el voltaje positivo. En este caso la región se ensancha. Se ensancha porque conforme va aumentando el voltaje, esta región se va ensanchando para ir obstruyendo el canal tipo P. Se va obstruyendo y pues se va llegando a lo que viene siendo la región de estrangulamiento. El inciso B, pues ya no lo leo. No, sí, lo leo porque nos hace otra pregunta. El inciso B dice: ¿se incrementa o reduce la resistencia del canal? Bueno, conforme se va ensanchando la región de empobrecimiento, obviamente la corriente va disminuyendo. Y si la corriente va disminuyendo, lo que se hace es que la resistencia del canal se va incrementando por la relación de la ley de Ohm, que es voltaje sobre resistencia, pues es igual a corriente. Y como la corriente se está disminuyendo, pues esto quiere decir que la resistencia se está incrementando. En la segunda pregunta dice: ¿por qué el voltaje de compuerta a la fuente de un JFET canal N siempre debe ser cero o negativo? Bueno, porque al ser de canal N, recordemos que la compuerta y la fuente, o sea, el G y S, debe de estar polarizado en inversa, y pues es la respuesta, una respuesta simple, porque este se debe polarizar en inversa. La tercera pregunta dice: tracen los diagramas esquemáticos de un JFET de canal P y uno de canal N. Identifique las terminales. Bueno, pues aquí está. Este es el diagrama esquemático que vamos a encontrar en diagramas esquemáticos de circuitos electrónicos con más elementos. Es el esquemático del canal P. Vemos que tiene un diodo, el diodo de la compuerta. En este caso lo tiene apuntando hacia este lado, hacia afuera de lo que vienen siendo las uniones. Este es el drenaje, esta es la compuerta y este es el surtidor. Este es el de canal N, el diodo lo tiene apuntando en el sentido contrario, o sea, hacia la unión del drenaje y el surtidor. Y pues es lo mismo, este es el drenaje, este es la compuerta y este es el surtidor, o en inglés, este es el drain, esta es la gate y este es el source. La siguiente pregunta dice: muestre cómo se conectan los voltajes de polarización entre la compuerta y la fuente de los JFET de la figura 864. Esta es la figura 864, ya no le pude poner aquí, se me olvidó ponerle su apéndice. Pero pues aquí tenemos la polarización. Este es un FET de canal N. Vemos que aquí tiene la parte negativa hacia el ánodo del diodo de la compuerta, y pues la parte positiva la tiene al cátodo, así que está polarizado en inversa porque es de canal tipo N, entonces se debe de polarizar en inversa. Este de aquí, que es un canal tipo P, pues debe de estar polarizado igual en inversa, y como el cátodo lo tiene de este lado, aquí hay un cátodo imaginario que está dentro del transistor, pero aquí en el diagrama no nos lo muestra como tal. Aquí tenemos que polarizarlo de manera inversa también, entonces le metemos la parte positiva de la fuente por el cátodo y la parte negativa por el ánodo, de modo que se polarice en inversa y cumpla con su función. De lo contrario, si estuviera polarizado en directa, pues no funcionaría como se requiere y como fue diseñado. Pasamos a la siguiente imagen. Aquí nos hace una pregunta interesante. Dice: un JFET tiene un voltaje de estrangulamiento especificado de 5 voltios. Cuando VGS está en 0 voltios, ¿cuál es VDS en el punto donde la corriente en el drenaje se vuelve constante? Bueno,
Una de las condiciones que nos marca el libro, una de las cosas que nos explica, es que cuando tenemos esta condición de que el voltaje gate source está a 0 voltios, para llegar al punto de estrangulamiento, que es donde la corriente en el drenaje se vuelve constante, debemos tener en el VDS igual al VP. En este caso el VP es 5 voltios y como no tenemos nada en la compuerta y en el surtidor, pues nuestro VDS es igual a el voltaje de estrangulamiento, que es igual a 5 voltios. Entonces la respuesta es el voltaje VDS, en ese caso sería de 5 voltios igual al voltaje de estrangulamiento que nos indica aquí de este lado. En la pregunta 6, esta es la más importante de este video porque les voy a explicar cómo aplicar la ecuación de Shockley al momento de realizar el análisis en corriente directa del transistor JP. La pregunta dice, se obtienen los siguientes parámetros de cierta hoja de datos de un JFET. VP igual a menos 8 voltios, IDSS igual a 5 mA. Determine los valores de ID con cada uno de los valores de VGS, desde 0 hasta menos 8 voltios en incrementos de 1 voltio. Trace la curva característica de transferencia con estos datos. Bueno, aquí tenemos que tabular. A partir de esta ecuación, que es la ecuación de Shockley, que nos describe la relación de transferencia entre la compuerta y el drenaje, pues sustituimos los valores. La ecuación de Shockley primero nos plantea que para obtener la corriente del drenaje, tenemos que ocupar la corriente del drenaje al surtidor en cortocircuito y pues a 1 restarle el VGS sobre el VP y elevarlo al cuadrado. Entonces lo vamos sustituyendo. Cuando tenemos la condición de que en VGS hay 0 voltios, pues vamos a tener toda la IDSS en el ID. Entonces aquí la primera corriente nos da 5 mA. Conforme vamos aumentando el voltaje gate source, que es este de aquí, conforme lo vamos a ir aumentando, nos damos cuenta que la corriente en el drenaje va disminuyendo. Entonces, como lo vamos aumentando de uno en uno, va a ir disminuyendo. Nos quedan estos valores, primero es 5 mA, luego cuando tenemos 1 voltio nos queda 3.82, cuando tenemos 2 voltios, bueno, menos 2 voltios nos queda 2.81, cuando le damos en menos 3 voltios nos da a 1.95, en menos 4 voltios nos da 1.25 y de este lado pues ya tenemos los demás. En menos 5 voltios del VGS, que es este de aquí, nos da 0.703 mA, o sea 703 microamperes. Bajamos luego, cuando subimos a menos 6 voltios, bajamos en la corriente del drenaje a 312 microamperes. Luego nos vamos a 78.1 microamperes y luego hasta llegar al VGS igual al VP, obtenemos que la corriente se hace 0 en el drenaje y pues aquí tenemos las curvas características, no están muy bonitas, pero se explica. Aquí tenemos IDSS y que para cada valor del VGS tenemos cierta corriente en el drenaje. Aquí en este caso no importa la corriente, digo el voltaje del drenaje al surtidor, solo nos importa la corriente el voltaje de control, que es el gate source. La siguiente pregunta, que es la última de este video, nos dice, para el valor de JFET del problema anterior, ¿qué valor de VGS se requiere para establecer una corriente en el drenaje de 2.25 mA? Bueno, no en este libro, no en el libro de Floyd, sino en el libro de Boylestad, nos da la ecuación para obtener el VGS si tenemos estos datos. Entonces, sacamos esa ecuación de ese libro y la aplicamos en este problema. Nos dice que la ecuación para obtener el VGS es igual a el producto de VP por 1 menos la raíz del cociente de ID sobre IDSS. Entonces, como tenemos todos estos valores, simplemente los sustituimos aquí y nos da que para tener la corriente de 2.25 mA debemos tener menos 2.64 voltios en la compuerta al surtidor. Y si nos pasamos acá de este lado, vemos la gráfica y en la gráfica cuando tenemos 2 voltios, en 2 voltios
tenemos una corriente de aproximadamente 2.60 y tantos, 2.80 y tantos. Miren, lo tenemos mejor de este lado. Es en menos 2 voltios, correcto. Entonces, nos regresamos a la imagen anterior. Ok, aquí en esta parte. Cuando tenemos aquí 2 voltios exactos, tenemos de corriente 2.81 mA. Y esto nos dice que si le aumentamos aquí a más de 2 voltios, entre menos 2 voltios y menos 3 voltios, vamos a estar entre 2.81 mA y 1.95, lo que nos indica que nuestra solución es correcta, porque está entre ese voltaje, entre menos 2 y menos 3, y nos está dando un valor que está entre menos 2.81 y 1.95 mA. Bueno, eso es todo el video. Ya lo voy a cortar porque pesan demasiado y me cuesta subirlos luego a YouTube, o a veces no me deja hacerlo. Esperemos que hayan entendido. Hasta la próxima.